Hola, María. Hola, doctor. ¿Qué tal? Se me hizo temprano. Había anunciado que 8:30, pero ya estoy listo, ya estoy disponible. Así es que para que me aprovechen lo más que puedan. ¿Cómo te sientes, Mariana? Ay, nerviosa. Por el examen nerviosa, la verdad. ¿Qué dudas tienes? ¿Qué te falta o qué te sobra? Estaba viendo los videos de columna y la verdad me confundía mucho. No logro comprenderlo 100%. ¿En qué te confundes? En la parte de las lesiones que mencionaba intramedulares y intrarraquídeas, creo, algo así, no lograba identificar las lesiones en los rayos X, o sea, no podía diferenciar cuando estaban dentro a cuando no estaban. ¿En los rayos X? Ajá. No, como que en los rayos X. O sea, es que usted ponía
No, perdón, una tomografía. En una tomografía. Ok. Más bien era resonancia, ¿no? Pues hubo en una parte del video que mostraba las dos partes. Hay varias modalidades de imagen ahí. Mira, una es la mielografía. La mielografía es como una como rayos X, pero le inyectas medio de contraste. ¿En dónde inyectas el medio de contraste? Se trabó. ¿En dónde qué? ¿En dónde inyectas el medio de contraste? Pues en una, ¿cómo se llama? Antes de que llegue al líquido cefalorraquídeo. Es que tienes que tener bien claro eso. O sea, si no entiendes bien las meninges, te vas a hacer bolas. Y las meninges la tienes que saber de anatomía. Ya estudiaron anatomía. Entonces hay una mnemotecnia que menciono precisamente en los videos que se llama PAD. P-A-D. ¿Viste todos los videos? Ok. Hay una mnemotecnia que dice P-A-D. PAD. P-A-D. En inglés es pía, la pía madre, que es la que está pegada al cerebro. Luego sigue la A de aracnoides, que se le llama aracnoides, ¿por qué? ¿Te acuerdas? Se le llama. ¿Por qué se llama aracnoides? No, no me acuerdo. Sí, claro, pero es que eso lo tienes que saber. Si no lo entiendes, te vas a perder. Aracnoides, ¿qué quiere decir aracnoide? Sí, cualquiera que esté por aquí, bienvenidos chicos. Empecé más temprano porque ya me desocupé. Entonces, ¿qué quiere decir aracnoides? ¿De dónde viene aracnoides? ¿No es como de telaraña o algo así? Araña, no, telaraña no, de araña. Arácnido, ¿no? Entonces, ¿por qué se le llama telaraña a esa capa? Porque es una capa que está hecha con muchas pequeñas trabéculas fibrosas, como arañas, como telas de araña, por eso se le llama aracnoides. Entonces, primero viene la pía, que es la que está pegada al cerebro. Luego viene la capita esa de arañas, que es la aracnoides. Luego, ¿qué viene? ¿Cómo se llama la capa que sigue? ¿Cómo se llama la capa de las meninges que sigue? PAD, P-A-D, pía, aracnoides, luego sigue la letra D. ¿Qué sigue? ¿Dura madre? ¿La qué? ¿La dura madre? La dura, correcto. La dura no es una, son dos. Es una dura visceral y una dura parietal. Luego, si te sigues hacia arriba, ¿qué sigue? Arriba de la dura. O vamos, si quieres, mira, vamos al revés. ¿Ves mi cráneo? Imagínate que me hago una cortada aquí en la piel. ¿Qué es lo primero? Después de la piel, ¿qué sigue? La grasa. Correcto, grasa. Y luego, Están los vasos. y luego, Ya está el hueso. No, el periósteo. El periósteo. no. Ay. Por ejemplo, aquí hay una inserción tendinosa muy intensa de este músculo que se llama como, El temporal. no, el músculo este es el, El, el mastoides. no, Parietal. No, no es el parietal. no. Este músculo que es el más fuerte que tenemos, que por ejemplo en las hienas, El macetero. el macetero, correcto. Entonces acá se inserta la aponeurosis del macetero. Y luego ya abajo del macetero, ahora sí viene el hueso. En el hueso tenemos una capa que es el periósteo, que está por fuera, luego una tabla externa, luego una tabla interna, perdón, el diploe, luego la tabla interna. Y después de la tabla interna está la dura. Hay una lámina muy bonita en las pláticas. ¿Te acuerdas? Bueno, en columna, en la médula, en el canal raquídeo,
¿Qué quiere decir raquis? Pues el raquis es la columna. Entonces, en la columna está el hoyo de lo que son el agujero raquídeo. Y luego por dentro está el canal medular. Si picas el espacio entre una vértebra y otra, o entre las apófisis espinosas, entras con la aguja y lo primero que topas es ¿con qué? ¿Con qué topas cuando metes la aguja? Que se siente como una tarjeta, como si fuera un cartón. O sea, si estamos acá en el cerebro, ¿cuál es la primera membrana que tocas por adentro del cerebro? La dura, Y entonces abajo, igual. pues igual. Entonces, metes una aguja y tocas la dura. Si la atraviesas, entonces ya estás en el espacio que abajo de la dura, ¿cómo se dice abajo? Subdural. Subdural, correcto. Si atraviesas la dura, entonces entras al espacio aracnoideo. Pasas la dura y entras al espacio aracnoideo. ¿Qué circula por el espacio aracnoideo? El líquido cefalorraquídeo. Correcto, entonces, fíjate bien, si quieres poner un bloqueo que se llama peridural, ¿en dónde inyectas la gilocaína? Creo que en el video mencionaba que no tenía que llegar al líquido cefalorraquídeo porque podía causar un paro respiratorio. Ahí está, exacto. Entonces, si inyectas, te metes al espacio intrarraquídeo, pero por fuera de la dura. Ese espacio se llama peridural. Si quiero hacer una mielografía, inyecto y paso la dura. Y entonces inyecto, donde me dé el líquido cefalorraquídeo, ahí pongo el medio de contraste. Entonces el medio de contraste se va a ir a diluir y a dispersar por todo el líquido cefalorraquídeo y va a bañar a todo el canal. Entonces, ¿qué es una lesión interaxial? Es una lesión que es de los astrocitos, o sea, de la médula. Y entonces, esa es una lesión intraaxial. Y entonces de ahí viene todo lo que te estoy explicando en el video de lo que son los espacios. El espacio intrarraquídeo, extradural, por fuera de la dura, como las meninges. Digo, perdón, como las hernias discales. Una hernia discal es extradural. Luego viene el espacio intrarraquídeo, intradural, pero extramedular, porque está fuera de las neuronas. Y luego ya viene el espacio intrarraquídeo, intradural e intramedular, que sería un tumor de las células nerviosas, como un astrocitoma. Entonces, hay diferentes métodos que sirven para explorar estas áreas, que son la mielografía, o sea, rayos X con esta inyección, que es la que usábamos antes. Luego sigue la tomografía, que normalmente no te muestra todos estos espacios a menos de que le inyectes contraste, que sería una mielotomografía. Y luego sigue la resonancia magnética, que es la maravilla del mundo, que nos permite evaluar todos estos espacios sin medio de contraste. Entonces, donde vemos columna, en donde vienen las diapositivas esas, lo que hacen es demostrarte en una mielografía, en una tomografía, en una mielotac, cómo se ve una lesión en estos diferentes espacios. Intrarraquídeo es que está dentro del raquis, o sea, dentro de la caja ósea. Luego viene el espacio intradural, el aracnoideo,
y el intramedular. Eso es lo que pretendo enseñarles en esa plática. Entonces, una hernia discal es una lesión extradural. Necesitas entender bien eso. Haz un dibujo tú misma, haz un dibujito para que entiendas cómo están las capas del cerebro y de la médula y puedas entender esto mejor. Sí, gracias, doctor. Bien, ¿qué más, muchachos? Preguntas. Aprovechenme antes de que se me cierren los ojos, porque estoy cansado. Pero bueno, venga, pregúntenme lo que quieran. Manifiéstense con cámara. Chicuelos, ya sé que llegué temprano, pero pues es que ya cené y si me espero me voy a dormir. Daniela, ¿qué onda? Pues llegué a la mitad de la explicación, pero yo no he visto los videos de columna. Entonces, mejor me voy a esperar a que los vea y ya si me surge una duda mañana o pasado, pues ya le pregunto. De acuerdo, sí, es importante verlos primero. Hola, Fernanda. Hola. ¿Dudas, preguntas, chascarrillos, comentarios? Sí tenía una duda, pero la anoté y ahorita la estoy buscando porque no recuerdo específicamente qué era. Ok. Yuri. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Dudas? Igual, creo que yo no alcancé a ver los 3 primeros videos, no miré los de columna, entonces tendría que verlos. Ok. Y viene alguna que otra pregunta de columna en el examen, así es que más vale que los vean. Y además es algo que vemos todo el tiempo también. Vemos mucha columna. Rayos X, resonancia. Además, de la mayor parte de la población mundial va a experimentar lumbalgia en cualquier momento de su vida. A lo mejor, inclusive ahorita que ustedes están chavos, ya han tenido lumbalgia. Entonces, imagínense ya más grandes, ya todos tenemos lumbalgia de cualquier razón. Contracturas, artrosis facetaria. ¿Qué es artrosis? ¿Qué significa artrosis? Díganme, ¿qué significa artrosis? Nobody. Ya se los digo de chiste para que se acuerden. Viejosis. Artrosis es viejosis. ¿Cómo se manifiesta la viejosis en los huesos? ¿Cómo quedó? ¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta la viejosis? Por ejemplo, en una rodilla o en cualquier articulación. ¿Qué le pasa con la edad a una rodilla? Es lo de la disminución del espacio entre entre las vértebras. Correcto, ¿por qué? Creo que había mencionado que también tenía relación con cuando están como, que entre más grande el cartílago se va como desgastando, o sea, y no se puede. O sea, con la edad el cartílago se va desgastando. No pensemos en vértebras, pensemos en una rodilla, ¿no? En una rodilla tenemos el choque de los cóndilos femorales con la meseta tibial. Pero no es hueso con hueso. En primer lugar, hay un espacio y ese espacio está lubricado con líquido. Luego, el hueso está recubierto con el cartílago. El cartílago es una estructura muy resistente, muy resistente. Realmente hay muy pocas estructuras que el hombre haya podido hacer que sea tan resistente como el cartílago. Entonces, normalmente las rodillas o las articulaciones en general no están en contacto porque hay un poquito de líquido lubricante
Y aparte, el cartílago es el que permite el movimiento. Con la edad, el cartílago se va perdiendo, se erosiona. Y entonces lo primero que tenemos es disminución del espacio articular. Y luego, como el cartílago se erosiona y disminuye su grosor, el hueso empieza a chocar con el hueso. Y al chocar el hueso con el hueso se produce esclerosis. ¿Qué es la esclerosis? Es el intento de reparación del hueso con actividad osteoblástica. Si se acuerdan, el hueso tiene actividad osteolítica y actividad osteoblástica. Entonces, esta actividad osteoblástica, como ustedes que son médico-blastos, o sea, son médicos en formación, esta actividad osteoblástica es hueso en formación. Y este hueso en formación, esta reparación del hueso, es lo que hace esta proliferación ósea exuberante que se llaman osteofitos. Entonces, todos esos son los signos de enfermedad articular. 1, disminución del espacio articular. 2, erosión del hueso porque está chocando hueso con hueso. 3, esclerosis con formación de osteofitos. Los osteofitos son esas neoformaciones alrededor de una articulación. Eso es artrosis. Los gringos le dicen artritis, pero los europeos le decimos artrosis, porque artritis suena a inflamación, no necesariamente de tipo degenerativo. Entonces, hay artritis reumatoideas, hay artritis seropositivas que no son por enfermedad degenerativa. Entonces, lo más correcto, lo más apropiado sería decir artrosis. Artrosis es sinónimo de viejosis. Por eso les digo, grábense esa unión de artrosis, viejosis, para que se acuerden que siempre es degenerativo y se acompaña de estas alteraciones que les estoy diciendo, que son disminución del espacio articular, esclerosis, formación ósea de osteofitos, y dolor, ¿no? Mucho dolor. ¿Por qué empecé a hablar de eso? ¿Por qué estaba hablando de viejosis? ¿Artrosis? ¿Por qué? Creo que porque dijo que iba a venir cosas de columna en el examen. Y ahí empezó a explicar casi. Pero no, no sé. Sí, pero ya no me acuerdo por qué. Bueno, por ahí salió. La lumbalgia. Ah, ya, por la lumbalgia, exactamente. Entonces, en la columna lumbar, todos vamos a tener dolor lumbar. Y en las articulaciones interapofisiarias, que son las articulaciones de las carillas articulares de una vértebra con la otra, es donde se produce este fenómeno de fricción. Por ejemplo, yo jugué mucho racquetball y como soy zurdo, mi movimiento era mucho más hacia el lado izquierdo que al derecho. Entonces, en mi columna del lado derecho, tengo artrosis facetaria severa con formación de osteofitos y todo así del lado izquierdo, no así del lado derecho que lo tengo más sano. Entonces, cuando me duele, la columna me duele del lado derecho, del lado izquierdo, porque es donde tuve más fricción, porque hacia ese lado me movía mucho más. En los derechos, lo que tienen es más artrosis facetaria del lado derecho. Y entonces, como caminamos en dos patas, o sea, dos pies, al momento de erguirnos, la fricción se da sobre la unión lumbosacra, por eso nos duele tanto la columna. En cambio, si anduviéramos en cuatro patas, como estamos diseñados para andar en cuatro patas, no nos dolería tanto la columna, ni habría tantas hernias de disco. A nivel lumbar, sería en todo el esqueleto. Bien, preguntas, Beira, Posadas, pregúntame lo que quieras. No te oigo. Activa tu micrófono. A ver, habla, haz una prueba de voz. No, Se escucha pero como muy, muy, muy bajito, casi no se entiende.
Más bien como que estoy leyendo sus labios porque no oigo nada. Y como es muy expresiva, es fácil. ¿Algún problema tienes con tu micrófono, Beira? ¿Y de dónde viene el nombre de Beira, por cierto? Ah, pues no me puedes decir, ¿verdad? Ok. Explícanos. ¿Qué haces, muchacha? A ver, checa tu micrófono, ándale, arréglalo. Bueno, pregúntenme pues, aprovechenme. Si no me preguntan, me va a dar sueño, ¿eh? Me voy a quedar dormido. Yo tengo una pregunta, pero creo que nada más sería verlo como con imagen, porque me cuesta trabajo diferenciar en el hematoma subcutáneo y subgaleal. Subcutáneo y subgaleal. Ajá, como no sé, o sea, no puedo diferenciar como las capitas como para decir, ah, es subcutáneo o es subgaleal. Yo también iba a preguntar ese, pero era del cefalohematoma y el subgaleal, porque se parecen mucho, pero no sé si, porque en las imágenes de cefalohematoma se veía como dos lesiones diferentes y en la subgaleal era como una sola, pero en una imagen que puso de ejemplo era así igual una sola y recuerdo que dijo, no, es cefalohematoma, y yo me quedé, ah, ok, pensé que era subgaleal, entonces me confundí. Partes blandas hay de 3 tipos. ¿Cuál falta? De los hematomas de partes blandas hay de 3 tipos. El caput. El caput, exactamente. Entonces, el caput es el chipote. Es un chipote de la piel. Si yo me doy un martillazo, se me va a hinchar la piel. Es un chipote, edema de la piel y del tejido subcutáneo. Abajo de la piel y de la grasita están las fascias. Las fascias, por ejemplo, del macetero o la fascia de la galia, que es la que me permite hacer esto. La fascia de la galia es la aponeurosis y en tomografía es una línea blanca. Luego sigue el hueso. De manera que si yo veo una bola de partes blandas y veo una lámina delgadita elevada, es la galia, es un hematoma subgaleal. Lo que esté por arriba de esa fascia es o un caput o un cefalohematoma. Ahora, el cefalohematoma es subperióstico. Entonces, si yo tengo mi hueso parietal temporal aquí y se me hace un hematoma subperióstico, se va a hacer un chipote así, pero no puede rebasar la línea media porque está por abajo del periósteo. En cambio, un chipote, un hematoma subcutáneo, ese sí, el caput, ese sí va a rebasar la línea media. Entonces, el caput es un chipote de la piel o del tejido subcutáneo. El cefalohematoma es un hematoma subperióstico que solo va a estar confinado al hueso. Y luego ya tenemos el hematoma subgaleal, en la que podemos ver la galia, que es la aponeurosis, y abajo el chipote. No está tan difícil, si entienden la anatomía. Es parecido, doctor, pero uno es un chipote, ¿no? Es parecido, pero el chipote es superficial y el hematoma subgaleal está por abajo de la galia, se ve la galia. La galia es la aponeurosis, se ve la aponeurosis. Ahí vienen los videos. Y si no, nomás pónganla en Google. Pongan en Google, pongan hematoma subgaleal, pongan imágenes y les van a aparecer 1500 hematomas subgaleales. ¿Qué más? Otra pregunta. Ok, gracias.
Más preguntas. Bueno, ya son las 8:30, entonces vamos a empezar con algunas imágenes. ¿Creo que ya me escuchó? Yo sí te escucho, pero bien bajito. Miren, ese taller lo hice en el 2009, preparándolos para un examen departamental. Ahora ya no se usan los departamentales. Y lo clásico en los departamentales era lo que están viendo. Todo el mundo copiando, todo el mundo con acordeones, cuando no el maestro mismo les estaba soplando. A mis alumnos generalmente no necesitaban soplarles, pero a los alumnos de otros maestros no se veían ni dónde quedaban el páncreas. Y créanme que ustedes van a sentir la diferencia, se los prometo. Bueno, en función de lo que hayan estudiado. Espero que para el semestre que viene, luego empiecen a darse cuenta que hay diferencia. Ya sabemos que la clave del curso es density is the name of the game. Si a esas alturas no entienden de qué se tratan las densidades, ya valimos. Ya sabemos que en rayos X, one view is no view. En lo demás no es tan importante, pero sí es de consideración. Ya sabemos que tenemos que aprender a surfear la tabla de densidades. Esta es una tabla viejita, la nueva ya tiene un poquito de más detalle, pero básicamente es lo mismo. Entonces, por ejemplo, vean esta radiografía y díganme qué le ven. ¿Qué estudio es? Una radiografía a nivel de pelvis. Correcto. ¿Normal o anormal? Normal. Negativo. Hay un No, compromiso. normal tiene una lesión. Ajá. ¿Una lesión qué? Hay una lesión más, sí. No, radiopaca. De densidad. No, Ahí ya decimos de densidad cálcica. ¿En dónde? creo que es la vejiga. En hueco pélvico. Entonces, ahí en el hueco pélvico tenemos varias densidades. Una de ellas es la vejiga, que es esa blanquitud como redonda, ¿la ven? Luego hay una densidad cálcica, como de 1 centímetro. Luego, hacia acá arriba, hay otras imágenes de densidad cálcica, que son Los coprolitos. los coprolitos. ¿Usted tiene muchos apéndices con coprolitos o qué son? ¿Son osteofitos? Negativo. Los osteofitos están de hueso a hueso. Y eso, los osteofitos tienen esa forma de picos del oro. ¿Qué son? Ya lo hemos visto previamente. ¿No son las marcas de las inyecciones? Exacto, son glúteos. Exacto, son granulomas o calcificaciones en los glúteos. Pero el de la pelvis, ¿qué será? ¿En dónde puede estar? Pues puede estar en la vejiga. Esa es una posibilidad, correcto, en la vejiga. Otra, No sé si pudiera verse en el útero. podría estar en el útero, sí, un mioma calcificado. Podría ser, no lo puedo negar. ¿Dónde más? A lo mejor en el uréter. En el urétero, ajá. Sin embargo, está muy grandota, pero podría estar atorada en la unión uretero-vesical. Todas estas son las opciones. Ahora, ¿esta imagen qué estudio es? Es una tomografía. A nivel de Pelvis también. No. Sí, pelvis. coxis, vean el coxis. Check. Recto. Check. Check.
Vejiga. Check. ¿Qué tiene la vejiga? Tiene una masa hipodensa heterogénea, más delimitada. Lo hipodenso es la orina en la luz de la vejiga. Entonces, el problema es otro. ¿Cuál es el otro problema? O sea, si lo oscuro es la orina, ¿cómo están las paredes de la vejiga? Pues más hiperdensas. ¿Y qué más? Y Más gruesas. delimitadas. Y gruesas. O sea, fíjense aquí cómo está gruesa la pared de la vejiga, gruesa aquí, engrosada aquí, y aquí no lo sé. Entonces, este engrosamiento de la pared vesical pues me obliga a considerar que sea cáncer de vejiga o que sea una vejiga de esfuerzo que no se puede vaciar bien. Y entonces, si ya tengo la vejiga con esta vejiga de esfuerzo o lo que sea, tengo el coxis, tengo el recto, ¿qué será esto que está aquí a un lado? Y es hombre. ¿Próstata? La próstata. Sería una posibilidad, pero si se fijan, aquí está como dividido, podrían ser las vesículas seminales, grandes porque están grandotas. Y luego aquí hay una imagen de densidad cálcica, ¿la ven? Ese podría ser un cálculo en el uréter, en el tercio distal del uréter. Y ahora vean este estudio. Es un ultrasonido pélvico, es un corte longitudinal. ¿Qué ven? ¿Qué es esto negro? La vejiga. Ahora, vean la pared de la vejiga. Está gruesa. Y luego, ¿qué creen que sea esto? Es hombre, mismo paciente. La próstata. La próstata con ecogenicidad intermedia que protruye y eleva el piso vesical. ¿Y ahora qué es esto? ¿Un cálculo? Exacto, es hiperecoico y tiene sombra acústica. Entonces, esto que vemos aquí, esta imagen es de este paciente, esta no, pero esta sí. Ahí está el cálculo, ahí está la vejiga, la próstata pues no la vamos a ver en la placa simple, y en el ultrasonido ahí sí podemos ver la próstata, la vejiga de pared gruesa, como está, y un cálculo. Entonces, como es una vejiga que no se puede vaciar, hace cálculos, o se le atoran los cálculos. No es infrecuente. Entonces, lo que estoy tratando de mostrarles en estas tres imágenes es estamos surfeando la tabla de densidades. ¿A estas horas? Okay. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es que entiendan cómo surfear la tabla de densidades, o sea, cómo nos desplazamos de los conceptos de radiolúcido, radiopaco, densidad de partes blandas, a la tomografía, al ultrasonido. Ahora, esta imagen de abajo, ¿qué estudio es? La resonancia magnética. ¿En qué secuencia? T1. Correcto, ¿por qué? Porque sabes que es T1. Porque el líquido cefalorraquídeo está oscuro. Y el hueso se ve negro también. ¿Y qué más? La grasa. La grasa y el agua son la clave. La grasa brilla y el agua es negra, por eso es un T1. No confundir con TAC, que se parecen, porque en la tomografía
vemos esto blanco y decimos, ah, este es el hueso. Pues en él, aquí esto blanco es la grasa. Y este es el músculo macetero, del que hablábamos hace rato. Y luego tenemos aquí el cráneo, el hueso, que es un sándwich de lo negro, que es el hueso compacto, lo blanco, que es la médula, y luego lo negro, que es la tabla interna del hueso. Y luego ya entramos a lo que está aquí en negro, que son los espacios subaracnoideos, donde se baña el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es esto negro que está aquí enfrente? Pues puede ser aire, ¿Dónde? puede ser en el espacio subaracnoideo. No. ¿Es aire en dónde? Aquí, miren. ¿En el parénquima? No. Es ¿Lóbulo frontal? aire normal. ¿En dónde? Aquí. En los senos. ¿En cuáles senos? ¿En cuáles senos? Paranasales. Pero ¿cuántos tipos de senos paranasales conoces? Creo que eran 3, pero no me acuerdo la verdad. A ver, ayuda. Son los esfenoidales, los frontales, los etmoidales y De hecho, son 4. Etmoidales, frontales, esfenoidales, a ver, y maxilares, ¿no? Entonces, eso que ven ahí son los senos, es el aire en el seno frontal izquierdo. ¿Ok? Bien, ahora aquí tenemos una secuencia en T2. Ahora el líquido brilla, el aire del seno frontal sigue siendo negro, la grasa subcutánea es gris y tenemos una mejor resolución de partes blandas de la sustancia blanca de la sustancia gris. ¿Qué estamos haciendo? Surfeando la tabla de densidades. Doctor, pero ahí tiene un medio de contraste. No. ¿En qué secuencia administramos el medio de contraste? ¿Entre uno? T2. T1 siempre. En T1 siempre. Entonces, cuando ven ustedes imágenes, van a ver T2 flare, en la que el líquido se ve oscuro, pero sigue siendo un T2, y luego T1 con gadolinio, que es donde vamos a ver si una estructura, si algo refuerza o no refuerza. So, ahora, entonces, aquí tenemos la radiografía con el cálculo, el ultrasonido pélvico con el cálculo, y ahora, ¿qué estudio es ese? Un ataque. Es un ataque, entonces tenemos que saber si es simple o contrastada. ¿Y qué ven? Clasificaciones. Calcificaciones simétricas en los ganglios cerebrales. Entonces hay una lista de diagnósticos diferenciales para este tipo de patología que incluía la enfermedad de FAR, enfermedades metabólicas, como enfermedades de calcio, etcétera, entre otras. Y entonces ahora esta imagen, ¿qué es? Resonancia magnética. Secuencia, T2. el líquido brilla. No, T1. T1, correcto, ve la grasa. Y entonces busquen las calcificaciones en los ganglios basales. Ahí están. Son esas zonas hipointensas, simétricas, heterogéneas. Es lo mismo, es una enfermedad de FAR. Pero no me interesa que se aprendan la enfermedad de FAR, me interesa que aprendan a ver calcificaciones. Bien. Siguiente caso. ¿Qué estudio es? Atletas.
¿Y qué tiene de anormal? Cardiomegalia. Parece tener cardiomegalia, correcto. ¿Qué cavidad estaría crecida? Ventrículo izquierdo. No escucho bien. Ventrículo izquierdo. O sea, Yep. podría ser. ¿Y esta qué cavidad es? La aurícula. Pero no me digas la aurícula. ¿Cuántas aurículas tenemos? 2. ¿Es la aurícula derecha? Eso, aurícula derecha. Bien, pero hay un detalle. Comparen la densidad del ventrículo izquierdo con la densidad de la supuesta aurícula derecha. ¿La ven igual? ¿Cómo está la de la aurícula derecha? Más radiolúcida. Menos densa, correcto. Bien, vamos a dejarla ahí en suspenso. Y ahora vamos a ver esta imagen. ¿Qué estudio es? Una TAC. Correcto. Aorta, Check. ventrículo izquierdo, Check. aurícula derecha. ¿Qué le pasa ahí a la aurícula derecha? ¿Qué tiene de extraño la aurícula derecha? ¿No está sobrepuesta? No, algo más extraño. ¿Qué será? Es que su densidad es diferente. ¿Qué densidad tiene? Correcto, su densidad es diferente. ¿Qué Es densidad tiene? como de líquido. No. Este chiste, densidades, density is the name of the game. No, ¿qué densidad tiene? De partes blandas. Tampoco. A De estas grasa. deberíamos de conocer las densidades, chamacos. ¿No tiene densidad grasa? ¿De qué, Mario? De grasa. De grasa. Se comparen la lonja, vean la grasa. Que no se me pierdan ahí, chamacos. Van a reprobar. ¿Qué vamos a hacer con ustedes? O sea, la grasa es densidad de grasa. Entonces, ¿qué tiene? ¿Cómo se llaman los tumores de grasa? ¿Lipomas? ¿Cómo dijeron? ¿Lipomas? Lipoma. No linfoma, lipoma. Entonces, ¿qué tiene? Esa radiografía es de ese mismo paciente de la tomografía. Por eso, en la radiografía, la aurícula derecha se ve de menor densidad, porque en realidad no es la aurícula derecha. Es un tumor de grasa. Es un lipoma. Y ahora, fíjense, si le pongo el transductor aquí, entre un espacio intercostal y el otro, lo que veo es esto, que es que es una bola. Y esta bola pues está heterogénea, no está muy brillante, pero es heterogénea y es esta misma bola. Y ahora fíjense bien. Fíjense bien, ¿qué estudio es este último? Una resonancia ¿En qué secuencia? en T1. Uno. Uno. Vean la grasa subcutánea de la lonja, de la piel, por afuera de la caja torácica. ¿La ven? ¿De qué color está? Blanca, pero intensa. Ok. Ahora vamos al pulmón. ¿Cómo está el pulmón? ¿De qué color es? En la reso. Negro, ¿Por qué? porque tiene aire. ¿Y por qué el aire no da señal? Por lo de las moléculas. Sí, ¿no? Las moléculas. ¿Por qué el aire no da señal, chicos? Porque no tiene hidrógeno. Bueno, tiene muy poquito. Exacto, Lolis, porque no tiene hidrógeno. No es que tenga poquito, es que no hay. Ni en el hueso compacto,
oxígeno ni en el aire hay hidrógeno, por eso son hipo, como dice aquí la tabla, son hipo. El aire y el calcio son hipo. Y entonces, aquí tenemos esto. ¿Qué es esto? ¿Qué creen que sea esto? El corazón. Y si el corazón tiene sangre, ¿por qué se ve blanco? Porque no es sangre, es grasa. Es grasa, o sea, no es el corazón. El corazón está aquí. Y la sangre es hipo. ¿Por qué la sangre es hipo? Pues no era por lo de la velocidad del flujo. Exacto, porque sí tiene hidrógenos, pero por el flujo que está circulando, cuando la excito, está aquí, pero cuando quiero escuchar el eco de su regreso de la frecuencia, ya está en los pies, por eso no me da señal la sangre. Entonces el corazón está aquí, hipo, igual que el pulmón. Entonces lo que brilla aquí es esto que brilla aquí, es este masacote que está aquí, y es esta masa radiolúcida en el ángulo cardiofrénico. Fíjense qué bonito ejemplo de un lipoma, que les encantan los ángulos cardiofrénicos a los lipomas, visto en sus diferentes modalidades de imagen. ¿A poco no está chido? Entonces, si aprenden a navegar las densidades, van a poder hacer el diagnóstico. Si no entienden las densidades, no van a poder hacer el diagnóstico. Y todo mi objetivo en este semestre ha sido que aprendan las densidades. Por ejemplo, aquí en esta imagen, está medio feita, pero bueno, cumple su objetivo. Esta es una radiografía simple y este es el hígado. Y el hígado lo voy a ver homogéneo, pero en realidad sabemos que el hígado no es homogéneo, que está dividido por ligamentos, y en estos ligamentos hay tendones y hay grasa, no tendones, sino tejido fibroso y grasa. Esta es la vesícula, y esta es la división entre el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, con uno o varios ligamentos que se conocen como ligamento teres, ligamento redondo, ligamento falciforme. ¿Y cómo se van a ver en ultrasonido? Pues son estas líneas blancas, y en tomografía son estas líneas oscuras porque tienen un poquito de grasa, y en la reso pues tienen estas imágenes hiperintensas de grasa. Y de nueva cuenta lo que estamos haciendo es surfear nuestra tabla de densidades. Bien, en cuanto a la metodología de interpretación, ya saben de qué se trata, de definir qué estudio es, la anatomía, hallazgos patológicos, diagnósticos diferenciales, y de todos los que se les ocurran, decidir cuál es el más probable. ¿Qué creen que sea esto? Un llavero. Ah, caray, un llavero. ¿Y por qué no me lo guardo en la bolsa? ¿No es un piercing? Sí, es un piercing en el ombligo. Ojo, no es por darles ideas, pero es un piercing en el ombligo. Pues hay que estar atentos. Bien. Fíjense bien. Vamos a ver primero esta imagen. ¿Qué estudio es? La radiografía de cráneo. ¿En qué proyección? AP. ¿Cuáles son las 3 proyecciones que hay que hacer para una serie de cráneo? La AP, la lateral y la Towns. Correcto. ¿Y esta cuál es? AP. Correcto. Ahora, al hueso le vemos 4 cosas. ¿Cuáles son? Integridad, alineación, densidad y forma. Correcto. Esta imagen negra que se ve aquí, ¿qué está alterando de esas 4 cosas? La densidad. La densidad. La densidad, y de hecho la integridad también, pero al menos es la densidad. Entonces, ¿cómo le llamamos a esa lesión negra en el cráneo, en el hueso? ¿Es un osteosarcoma? No. No estoy pidiendo el diagnóstico. ¿Cómo llamamos a esta lesión en el hueso? Si el hueso está blanco, ¿cómo se dice?
El hueso blanco, ¿cómo se dice? Radiopaco. Bueno, pero tiene otro nombre. Decíamos que en el caso de la viejosis, cuando se produce erosión de hueso con hueso, se pone blanco. ¿Y cómo decimos? Que tiene que... ¿Es una zona de osteopenia? Sí, bueno, si es blanco es esclerosis, pero esta zona es una lesión osteolítica. Osteolítica. Bien. Las siguientes imágenes, vamos a ver esta nada más. ¿Qué estudio es? Un ataque en un corte sagital. A ver, ¿por qué piensas que está? No es una resonancia, ese negro hueso. Es una rezo. Vamos a mejorar esta imagen. ¿En qué secuencia? T2. ¿Por qué este 2? Pues yo veo líquido cefalorraquídeo hiperintenso. Correcto, brilla el líquido cefalorraquídeo. Bien, y ahí tiene una lesión. Esta lesión, ¿en dónde está? ¿No es el cefalohematoma que estábamos diciendo hace rato? Pero es una lesión Ah, osteolítica y los cefalomatomas no son osteolíticos. No está adentro del hueso. Fíjate bien, véanla bien, por eso la amplifiqué. No está en el hueso. No la puedo arreglar. No está en el hueso. ¿No es subgaleal? Correcto, exactamente. Vean en el sagital cómo se ve la grasa, que es lo blanco, y luego se ve una línea negra. Esa línea oscura, esta línea oscura es la galia. Y entonces esta lesión está por abajo de la galia. Pero aparte está lesionando el hueso. Por eso se ve este hoyo. O sea, esta falta de hueso es lo que estamos viendo aquí. Entonces es una lesión subgaleal, pero que viene del hueso hacia afuera. No es del hueso hacia adentro, es del hueso hacia afuera. Entonces es un tumor. Es un tumor de hueso que se lo está comiendo, que está haciendo un chipote, que es una lesión que viene del hueso hacia afuera, y por lo tanto esta es la galia. Por eso así mismo es como vamos a ver los hematomas. Pero este no es un hematoma, es un tumor. Si fuera un hematoma no tendría por qué tener esa lesión osteolítica. Es un tumor y lo más probable es que sea un tumor metastásico. ¿Sí? ¿Lo entienden, chicos? ¿Chicas? Sí. Muy bien, eso es cuando daba yo clases allá en mi gabinete. Esta chica se llama Ana Lorenia. Y ahora ya es internista, ya terminó su especialidad, ya trabaja en Iztacali. Y este vato que está aquí dormido ya es cirujano plástico. Y ella, Claudia, es urgencióloga. Y los demás no los veo. Bien. ¿Qué estudio es este? Un ataque. ¿Con contraste o sin contraste? Con contraste. Bueno, ¿Qué tiene? Ahora sí, diagnóstico. Podría ser hepatomegalia. No, reprobado. ¿Qué ven? Aorta. Aorta check. check, Riñón izquierdo. check, Derecho. ¿No se ve? Noche. Bola. Tripa. check, ¿Dónde?
En los laterales, ¿no? Densidad de la bola. ¿Qué densidad tiene la bola? ¿De partes blandas? Sí. Hacha. De líquido, ¿no? ¿No es un quiste? Vean, si es un quiste, vean el músculo de la pared abdominal. El músculo donde está el sándwich de los 3 oblicuos. ¿Ya lo vieron? Sí. El derecho se ve mejor. O sea, aquí. Comparen esta densidad con esta. ¿Es igual? Esto está más oscuro. ¿Y entonces qué es? Pues agua. ¿Pero es ascitis? No. No. ¿Por qué? Porque no empuja las asas al centro. No es que las empuje, es que le flotan. Y aquí están empujadas, ahora sí, hacia afuera. Entonces, ¿qué es? Pues un quiste gigante de varios. O un quiste gigante de lo que sea. ¿De acuerdo? Density is the name of the game, chamacos. Estudio. ¿Qué estudio es? Colecistografía. Oh, Angiografía. oh. ¿Se ve hueso? ¿Ven huesos? Entonces, No. estudio es ¿No es rezo? la reso y es de la vía biliar. ¿Cómo se llama? Colangioresonancia. Correcto, es una colangioresonancia. ¿Para qué se hace una colangioresonancia? Para ver la vía biliar. ¿Qué me interesa ver la vía biliar? ¿Cuándo le voy a pedir a un paciente un estudio para ver la vía biliar? Cuando se sospecha que hay líquidos. Cuando se sospecha de una obstrucción. Correcto. ¿Y qué me interesa ver cuando sospecho una obstrucción? ¿Para qué pido un estudio? Un litio. ¿Para qué? Para Estudio de- verificar si está, a qué nivel y... ¿Cuál es la causa? y la- Claro, es lo que quiero saber. Confirmar que está obstruida la vía biliar, o sea, dilatada. Saber a qué nivel está la dilatación. Y tercero, saber la causa de la obstrucción. Exacto. Y en este caso, ¿está tapada la vía biliar o no está tapada? ¿Está dilatada la vía biliar o no está dilatada? Sí. Pues no, son vías biliares normales. ¿Y el colédoco cuánto debe de medir? 6 milímetros. ¿Y qué es esto? el conducto pancreático. Correcto. ¿Y esto? Duodeno. Correcto. ¿Y esto? La vesícula Claro, biliar. muy bien. Ok, ahora fíjense, guáchense. Vamos a ver varias imágenes de cráneo. Normal versus anormal. Anormal. Intraxial o extraxial. Extraxial. Extra. Que tiene 70 unidades Hounsfield. ¿Qué es lo blanco? Sangre. Ok, es un hematoma en dónde? Subdural. No, reprobado. Epidural. Epidural.
Epidural. Ya tenían que haber visto los videos, ¿eh? Ya se lo tienen que saber esto, chamacos. Es como si ya les hubiera dado clase porque es lo mismo. Es epidural porque tiene forma de lentejuela, o sea, bicóncavo o biconvexo, como le quieran llamar. Epidural. Y ahora, esta segunda imagen que tiene. Efecto de masa en el lado derecho. Correcto. Shift happens. Shift happens. ¿Qué es lo que está produciendo ese efecto de masa? Pues realmente no sabemos. Solo vemos que hay un gran efecto de masa. Y yo les digo, es un hematoma. Pregunta, ¿por qué ese hematoma no está blanco? Porque está en fase aguda. Porque, ¿qué dices, Daniela? Que está en fase aguda. Y entonces, este hematoma, ¿en qué fase está? Subaguda. Negativo, 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 reprobados. La sangre fresca en tomografía es hiper. Luego se baja su densidad y se hace iso. Y luego se vuelve como agua, hipo. Profe, cuando es hiperaguda, ¿no es ISO? No, estás pensando en resonancia. Y esto es tomografía. Ah, ok. En resonancia, ahí sí es el complejo QRS, pero en tomografía no. En tomografía, la sangre extravasada es hiper, o sea, blanca. Luego se vuelve iso, igual que el resto del cerebro. Y luego se pone en negra y se vuelve un higroma. Por ejemplo, esta. ¿En dónde está la lesión? En esta tercera imagen. En el hemisferio izquierdo, región parietal, lóbulo parietal. Parietal, temporal o parietal, cualquiera de las dos, muy bien. ¿Qué densidad tiene? Pues se ve como isodensa, pero es porque el hematoma ya es como más crónico. Pero fíjate, ¿es iso o es hipo? O sea, ¿tiene la misma densidad que para el quimo cerebral o es más oscuro? Es un poquito más hipodenso. Exacto, es hipo. Y entonces esto ya es agua. Y aquí, esto que vemos, ¿cómo se llama estas dos densidades distintas con este blanco, con un nivel horizontal, y aquí con esta densidad? ¿Cómo se llama esto? Es el efecto hematocrito. Correcto, efecto hematocrito. Eso quiere decir que es una lesión subaguda. Ahora sí subaguda. Entonces aguda, subaguda, subaguda también con nivel de hematocrito. Y ahora esta, ¿qué es esto? Aire. Entonces, ¿qué tiene nuestro paciente? ¿Cómo se dice cuando hay aire en el cerebro? Enfisemas. Neumoencéfalo, no, enfisema no. Neumoencéfalo. Entonces, este paciente tuvo una fractura, seguramente en la base del cráneo, se rompió la dura y se metió aire al cerebro. ¿Comprenden? Bien. Ahora tenemos una placa de tórax. Fíjense bien la pregunta. ¿En qué lóbulo o en qué segmento, no, mejor, qué signo estamos viendo aquí? ¿Qué signo radiológico estamos viendo en esta bola? ¿De la silueta? Correcto, el signo de la silueta. ¿Qué indica? Que la bola está ¿dónde? ¿El mediastino?
No, ¿Detrás del corazón? detrás del corazón. Al contrario del mediastino, está por detrás del corazón. Es una consolidación o es un tumor pulmonar que está en mediastino posterior o en parénquima posterior. Como está muy bien delimitada, pensaríamos que es un tumor mediastinal. De mediastino posterior. ¿Cuáles son los tumores de mediastino posterior? Los neurógenos. Correcto, neurogénicos, muy bien. Y ahora fíjense aquí en la placa lateral. ¿Ven la bola? Sí. Sí. Ahí se ve la bolota, ¿no? La otra posibilidad es que sea de pleura. De hecho, fíjense cómo se ve muy bien aquí el contorno de la bola. Y aquí se pierde. Aquí no se ve el contorno. Y aquí empieza otra vez el contorno. Como si esta bola viniera de aquí atrás de la pleura y se metiera como si fuera un gran pólipo, un gran tumor pleural. Si fuera un tumor pleural, ¿para qué les gusta? ¿Benigno o maligno? ¿Maligno? ¿Por qué? ¿Está mal delimitado? Al contrario, estamos viendo que está bien circunscrito. Solo en este pedacito es donde no está bien circunscrito. Entonces yo me iría más por un tumor benigno, que podría ser un mesotelioma benigno. Mesotelioma fibroso, benigno. Bien. Y ahora, esta bola, ¿qué les parece? ¿Es parenquimatosa o es mediastinal? ¿Es de parénquima o es de mediastino? Parénquima. ¿Parénquima? ¿Por qué? ¿Qué signos tiene? ¿Cuáles son los signos para saber cuando un tumor es de mediastino o es de parénquima? ¿Se alcanza a ver la arteria interlobar derecha? No. Bueno, el signo de la arteria interlobar sí puede ser. ¿Qué otro? Sí, ahí se alcanza a ver la interlobar. ¿Qué otro signo hay? Son 5. De la silueta. De la silueta, otro. El cervicotorácico. Correcto, otro. Que es el que busco aquí en este caso. Extrapleural. Sí, exacto, es el extrapleural. Y eso quiere decir que el tumor se alcanza a delimitar muy bien. Porque la pleura visceral y la pleura parietal está siendo desplazada. Correcto. Ahora fíjense aquí, ¿dónde está? ¿Anterior o posterior? Anterior. Anterior. Entonces, ¿será un lipoma del ángulo cardiofrénico? Pues sí puede ser, ¿no? ¿Qué densidad tiene de grasa? No es con densidad de agua, ¿no? Sí, es con densidad de agua, es un quiste. Es un quiste de pericardio. Quiste pericárdico o un quiste bronquial, pero por la localización sería un quiste. Claro, la tomografía sería la que nos daría la clave, pero la densidad, fíjense, acuérdense del lipoma que vimos hace rato, es oscuro, y luego vean en la placa lateral qué blanco y qué denso se ve, es un quiste. Entonces, acuérdense, aquí lo que tenemos que saber son los signos para saber si es de pulmón o es de mediastino y la densidad de la bola. Bien. ¿Saben qué es esto? Marcapasos. Negativo porque no tiene los electrodos de metal que tienen que ir al corazón. Este es un puerto, se llama portocar.
Esta es una estructura que tiene el paciente subcutánea. Entonces se le pone subcutánea, se fija a los músculos con estos hoyitos y este es un tambor de plástico de una lámina, un diafragma que se usa para inyectar soluciones o quimioterapia. Si se fijan, aquí viene un pequeño catéter que entra por la vía subclavia y se queda en la aurícula derecha. Entonces a los pacientes que hay que estarle aplicando tratamientos para el cáncer, se les pone un Portocat y así se pica aquí el tamborcito y porque los pacientes ya no tienen venas. Entonces un Portocat o un puerto para inyección de medios de contraste. Bien. Es una tomografía aorta. Check. 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 ¿Qué es este masacote? ¿Aneurisma? Pero la aorta no pinta con contraste. ¿No es el estómago? Sí. ¿Y qué hace ahí? Si la tomografía es de tórax. ¿Una hernia? Exacto, es una hernia hiatal. Es una hernia hiatal. Y aquí se tienen que recordar los diferentes tipos de hernia. La hernia hiatal, la hernia de Morgagni y la hernia de Boyce-Dallek. Se las tienen que saber. Ok, esta es una hernia hiatal por deslizamiento. Ahora sí. ¿Qué ven? ¿Una marca trifásico? ¿Qué más? Es bicameral. ¿El corazón qué tiene? Cardiomegalia. ¿Chiquita o grandota? Muy grande. Masiva. Masiva. ¿Cuáles son los diferenciales? Derrame pericárdico. Enfermedad de Epstein. Sí. Cardiopatía. Cardiomiopatía, perdón. Miopatía, correcto. Y la B de vaca. Valvulopatía. Valvulopatía. De las cuatro, ¿a cuál corresponde esta? ¿A quién le ponen marcapaso? Una cardiomiopatía. Correcto, a una cardiomiopatía dilatada. Es un corazón guango. Necesita electrodos para poder latir. Es una cardiomiopatía isquémica, probablemente. Muy bien. Bien, ¿qué estudio es? Una TAC. TAC de cráneo. ¿Normal o anormal? Anormal. ¿Qué tiene? Pues tiene una lesión muy hiperdensa, pero pues también tiene una zona hipodensa. ¿La lesión hiperdensa en dónde está? ¿Ya saben la anatomía? ¿Ya vieron el video de la anatomía del cerebro? Ya nadie. ¿Es cerebelo? En el cerebelo, es en fosa posterior. Correcto. ¿Y qué más tiene? ¿Qué es todo eso negro? ¿Una Aire. fractura de cráneo? Es en base de cráneo, correcto. ¿Qué es todo eso negro? No, no es aire. Vean las células mastoideas del lado derecho. Esas están negras. Y lo gris, lo que está dentro del cráneo, ¿qué es? Todo esto. ¿Esto qué es? El Líquido. ¿En dónde?
Los ventrículos. Correcto, los ventrículos. Y entonces, ¿qué tiene? ¿Cómo están los ventrículos normales? ¿Están dilatados? Dilatados. Entonces tiene hidrocefalia. ¿Cuántos tipos de hidrocefalia hay? 2. ¿Cuál es? La comunicante y no comunicante. Bien, Lolita, exacto. Entonces, ¿esta es comunicante o no es comunicante? Comunicante quiere decir que están comunicados todos los ventrículos, en cuyo caso la obstrucción sería extracraneana. Y esta pues, es comunicante porque tiene una bola en el cerebelo que está obstruyendo el cuarto ventrículo y por lo tanto dilatando el tercero y los laterales. Es un tumor. Tienen que saberse ya la anatomía. ¿Sí vieron el video o no vieron el video? De la anatomía de los cortes del gusanito, el de la X. Eso lo tienen que saber ya, chicos. Este mismo paciente, en resonancia, tumor de fosa posterior con densidad de partes blandas, cuarto ventrículo desplazado y esto hiperintenso es edema cerebral. Mismo paciente, mismo tumor, astrocitoma, es un tumor intraaxial, astrocitoma, meduloblastoma o whateveroma, pero es intraaxial. Ya casi para terminar, porque ya me estoy durmiendo. ¿Qué estudio es? La resonancia. Secuencia T1. correcto. ¿De qué lado está la lesión? Derecho. ¿Intra o extraaxial? Intra. Intra. Intra, aparentemente intra. ¿Cómo se llama intraaxial? Porque sus bordes no están bien delimitados, al menos en esta secuencia. No están bien delimitados. No se está desplazando de afuera. Esa es una lesión por dentro. Y ahora fíjense en esta secuencia T2. Ahí está la bola. ¿Y qué es todo esto blanco? Líquido. Pero líquido ¿en dónde? En las circunvalaciones. Negativo. Es edema. Es edema del parénquima cerebral. Este es líquido extracelular. Es edema. Entonces el líquido en T1 es hipo y en T2 luego brilla. Lo que nos faltaría aquí sería tener un T1 con gadolinio para ver qué tanto refuerza esta bola, que parece ser intraaxial. Bueno, esta ya se la aprendieron de memoria. Y ahí la vamos a dejar. Mañana vamos a continuar en la clase con esta imagen. ¿De acuerdo, chicos? Hagan su tarea. Revisen, la noche es joven, todavía tienen chance para estudiar y ustedes son jóvenes también. Los viejitos ya tenemos sueño. Me levanto a las 4 de la mañana, ya no trabajando todo el día, así que ya me cansé. Mañana continuamos en esta diapositiva que es la número... Álgame, no dice qué número es, no les puse el número. Es la 24, ¿no? Me dice arriba. ¿Dónde dice arriba? Acá Sí. al lado izquierdo. Estaba- Donde están chiquitas, ahí en la esquinita. Híjole, ya estaba muy cansado porque ya no veo nada. Déjale rayo a ver si puedo. Ah, sí, claro, acá por fuera, sí, tienes razón. Muy bien, entonces nos quedamos aquí en la 24, al fin que son como 100. Entonces mañana continuamos con este taller. Revisen sus tablas de densidades, revisen su anatomía intracraneana y nos vemos mañana, ya saben, a 15 para las 7. ¿Sale? Doctor, ¿me escucha? Sí. Una pregunta nada más para confirmar. El examen del viernes es el examen de todo, ¿no? El top 100 que nos había dicho. Todo. Sí. Solo para confirmar. Van a ser 20 preguntas nada más y van a ser de opción múltiple. Ok, gracias.
Sale, chicos, si no tienen más preguntas, nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. No, a la misma hora no, temprano. Gracias, doctor. Buenas Saludos, noches. muchas gracias. Bye. Gracias.